Gloria al laus et honor et misit, res Christe Redemptor, cui puerile decus, prosidos Desde 1998, el Centro Eclesial de Documentación CED del Convento de San Francisco de Tarija está trabajando en la transcripción de manuscritos de su archivo. Se trata de una selección de documentos que se publicarán en 7 tomos subdivididos en Periodo colonial, incluye 3 tomos. Los primeros 2 recogen la selección de la parte histórica y el tercero las biografías de los padres franciscanos que han muerto en Tarija. Periodo republicano. Incluye 4 tomos, 2 de carácter histórico, el tercero los anales del convento 1879-1936 y el cuarto las biografías de los padres desde 1835-1936. El objetivo de esta edición es el de dar a conocer el acontecer histórico de la acción de los franciscanos de Tarija. De hecho, solo la reflexión sobre nuestro pasado nos permitirá celebrar dignamente el 4º centenario de fundación del convento en el año 2006. El título de la obra subraya la relación entre formación de la nación boliviana iniciada en Charcas y las relaciones entre pueblos, naciones de los pueblos originarios que han logrado aspectos de comunicación entre sí. Estos aspectos se refieren a elementos comunes de vivencias históricas, culturales, sociopsicológicas y una trayectoria eclesial. Quedan diferencias, las que sin embargo no excluyen un conocimiento entre partes. La presencia franciscana en Tarija se amplió en los 4 siglos a las regiones de Sucre, Santa Cruz y zonas chaqueñas. La pintura de la Fundación de Tarija, presente en el Salón de Honor de la Alcaldía Municipal, realizada por el artista Hugo Galarza, incluye a un franciscano. Tarija nació como villa hispana en 1574 y los franciscanos llegaron en 1606. No se trata de un error poner un franciscano cerca de don Luis de Fuentes. Es una interpretación de la importancia de la presencia de los frailes en la región. El 6 de marzo de 1606, la ciudadanía de Tarija elevó petición a la Real Audiencia de Charcas para tener un convento franciscano. Así, el 4 de mayo de 1606, día de la Ascensión, reunido en la Iglesia Mayor, todo el pueblo se comprometió a solventar la obra. 14 días después iniciaron los trabajos. Aceptamos, por lo tanto, como fecha de inicio de su construcción el día 18 de mayo. Su primer guardián fue el padre Antonio de San Buenaventura, que pertenecía a la noble familia de los Sandovales, y había llegado al continente con el mismo virrey del Perú, don Luis de Velasco. El padre San Buenaventura se hizo franciscano en el convento del Cusco. El convento de Tarija comenzó según un esquema arquitectónico de contexto socioeconómico de faenas agrícolas. Un documento que refleja esta situación es el de las capellanías. Las capellanías eran contratos con el convento para la celebración de santas misas en sufragio de los difuntos. Se trataba de un real contrato que comprometía una inversión de bienes para la búsqueda de la salud espiritual. Así tenemos en el periodo de 1626 a 1761 un listado de 123 fincas esparcidas entre las zonas de Camargo, Patcaya y Entre Ríos. El documento de 247 páginas nos indica la conformación del territorio alrededor de Tarija. Las más antiguas se indican con el nombre de tierras y chacras. Las otras, estancias, fincas, haciendas y viñas. Tales denominaciones relatan la formación de una sociedad agrícola cuyo final es de fincas, haciendas y viñedos que indican una actividad estable en una porción de territorio donde trabajan un titular y otros pobladores. El documento que da una lectura simbólica de un destino de pueblo es el descubrimiento de una cruz en 1616 en la población de Torres, cerca de Salinas.
se cuenta que un viejo custodiaba la cruz. A los guaraníes que la descubrieron, él les dijo que desde hacía siglos los estaba esperando. La percepción fue que aquel anciano era un apóstol, que conectaba la predicación de Jesús con las vicisitudes del pueblo guaraní y a la vez latinoamericanas. La cruz está ahora expuesta en el templo de San Francisco, protegida por una custodia de vidrio. El convento era parte de la organización de la provincia de los 12 Apóstoles de Lima. En 1607 fue integrado a la reciente creada provincia de San Antonio de los Charcas, con sede central en el Cusco y con conventos que de allí se extendían hasta La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Pocona, Oruro y Misque. Tarija quedó en situación periférica. Lo importante del modelo arquitectónico inicial era el templo, las celdas de los padres, un claustro inconcluso y la huerta. Los ambientes conventuales de trabajo se reducían tan solo a una biblioteca colocada en la celda del Padre Superior y a un pequeño establo. El todo era suficiente para cobijar a 8 religiosos. El convento de tales dimensiones fue terminado en 1645. Sin embargo, a la pobreza de la vivienda no correspondía la relevancia dada al templo. En el inventario de 1688 se anota la existencia de cuadros, estatuas y un órgano ubicado detrás del altar mayor. Asimismo, unos 200 libros y documentos de archivo. Seguramente las pistas de benevolencia e inserción en la vida de la ciudad se dieron por el factor apostólico y de mendicidad de los frailes. Huerta conventual y cercanía al universo agrícola consolidaron raíces y destino con Tarija. En 1622, desde Roma, se aprobaron los colegios de propaganda fide, que se presentaban como entidades jurídico-autónomas bajo la guía de un comisario prefecto que gozaba de atributos casi episcopales en los territorios de misiones. Desde México a Chile y Bolivia se sembraron colegios franciscanos para la conversión de infieles y aliento espiritual de los fieles. Apostolicidad, espiritualidad e itinerancia fueron las características principales. El convento de Tarija fue erigido como colegio de propaganda fide de Santa María de los Ángeles en 1755, con hermanos que llegaron del convento de Ocopa. Los nuevos rumbos fueron perfectamente entendidos por los integrantes recién llegados para permitir lo que debía ser un centro de actividades en inmensos territorios. Un centro de formación teológica e intelectual, de escolaridad, de lenguas, de residencia para un número crecido de frailes y de coordinación entre permanencia y peregrinaje de los mismos. El nuevo plan de trabajo exigió, por tanto, una ampliación de los ambientes conventuales, dotándolos apropiadamente para las actividades correspondientes. Sin embargo, se planteó la primera incertidumbre. Habiendo los jesuitas ya en 1735 llegado hasta el Pilcomayo y habiendo fundado la misión de Salinas, la audiencia de Charcas propuso a los franciscanos la zona norteña de Chuquisaca y Santa Cruz y fundar el colegio en la misma ciudad de Chuquisaca. El decreto real aceptó el deseo de los franciscanos de quedarse en Tarija. Ellos pensaban que los centros de poder sí favorecían privilegios, no permitían compromisos de trabajo con los olvidados, ni mucho menos vivir como ellos. Empezaron con la construcción conventual apta para ser cuartel general, de lo que se preveía un trabajo extenso y diversificado con numerosos frailes. A pesar de la incertidumbre, en 1756 iniciaron los trabajos que terminaron en 1769. Se amplió el templo. Se construyeron 3 claustros, celdas y oficinas. La totalidad del recinto conventual se completó en 4 manzanas en 1793 con la donación de doña Agustina de Chalar. La obra misionera se inició en 1758 con viajes del padre Manuel Mingo de la Concepción y otros frailes que se internaron entre los guaraníes desde San Antonio de los Sauces, ahora Monteagudo. Los sacerdotes no tuvieron éxito. Fue el hermano lego Fray Francisco del Pilar que, con su humildad y conocimientos médicos, logró la benevolencia de los guaraníes que le permitieron construir su primera choza denominada capilla. Este hecho tan simple correspondía a las características religiosas del pueblo guaraní que introdujo Fray Pilar en la categoría sacral de Ipaye. Como los Ipayes guaraníes, Fray Pilar vivía apartado,
no tenía lazos familiares y era dotado de poderes de curación. Así pasó del estatus de español al de guaraní. Él fue el fundador de todas las reducciones chaqueñas y cruceñas que corresponden a la actual provincia de la Cordillera. La metodología misionera franciscana se centraba en el régimen reduccional. Los indios, en razón de la violencia colonial que los rodeaba, pedían la presencia de los franciscanos, que en contrapartida exigían economía colectiva, escuela y obediencia en la organización general. Los guaraníes mantenían sus características de vivir bajo el liderazgo de sus caciques y sus costumbres tradicionales en caso de no ser neófitos. La reducción, si bien era respuesta a las necesidades de los pueblos originarios, conllevaba algunos conflictos. No todos los caciques regionales estaban dispuestos a aceptar las condiciones reduccionales. Por tanto, surgió la distinción entre indios amigos y del monte. Otros conflictos eran generados por los comerciantes y fortines militares que introducían en la región global los aspectos negativos de la osadía colonial. El auge reduccional se dio entre los años 1780 y 1804. Las reducciones en sucesión de tiempo son: en 1767, Salinas, Fundación Jesuítica en 1734. 1767, La de Acero. 1768, Piray. 1772, Cabezas. 1771, Abapó. 1779, Senta, en la Argentina. 1782, Florida. 1786, Tacurú. 1767, Icmiri. 1788, Saipurú. 1788, Mazabi. 1789, Iti. 1790, Tayarenda. 1790, Ibirapucuti. 1791, Tacuaremboti. 1791, Itaú. 1792, Pirití. 1793, Obaik. 1795, Parapetí. 1795, Tapuitá. 1798, Tapera. 1804, Tariquea. El total de pueblos fundados, incluidos Salinas, es de 22, con 36 padres conversores y un total de personas de 23.636. Importante es remarcar que no existía en la reducción el discriminante religioso. Así es que el total de cristianos era de 9.197, con 6.031 de no cristianos, definidos según el lenguaje de San Pablo, gentiles. La escuela fue el espacio principal en la conversión al cristianismo. Así resultaba que 6.928 niños eran cristianos y 1.480 gentiles. Resultaba muy positiva la situación económica, con 16.043 cabezas de ganado, 1.341 caballos, 399 mulas y 1.593 ovejas. El ganado y la parte agrícola era el eje central de la economía comunitaria. Siempre se ha hablado que el Estado colonial solventaba con sínodos la economía de las reducciones, lo que generó la expresión de la unidad entre la cruz y la espada. Nada más falso. Los sínodos cubrían la ofrenda de una santa misa, que correspondía a 2 pesos, que era el equivalente de un jornal de trabajo de un indígena para quehaceres extracomunitarios. La ventaja era que los pocos sínodos eran invertidos por los padres en ganado, y de allí la solidez económica. Todo el tiempo reduccional franciscano se desarrolló bajo la política de los Borbones, que como primera medida alejaron a los jesuitas de las tierras latinoamericanas en 1767, con grave daño de las misiones de Moxos y Chiquitos, de la interculturalidad entre pueblos originarios y del sistema educativo en Charcas. Desde 1776, Francisco de Viedma, gobernador intendente de Cochabamba y Santa Cruz, inició una acción contra los misioneros franciscanos de Tarija en razón de que las misiones, las más aventajadas económicamente, debían pasar a estatus de parroquia. Esto comportaba una división entre los guaraníes.
el ser sometidos a la tasación y a romper la regionalización y la mutua ayuda del sistema reduccional. Los franciscanos de Tarija lucharon contra tal decisión, insistiendo en que ni intendencia, ni gobernación, ni obispado podían dividir a una etnia originaria. Viedma, por su parte, acusaba a los misioneros de fomentar levantamientos que se dieron en los años entre 1796 a 1808. La gran desventaja de los padres franciscanos de Tarija era que por la misma reforma borbónica, Tarija pasó al obispado de Salta y a la intendencia de la misma ciudad. Por tal decisión, ellos perdían influencia en Charcas. Hay que reconocer que también los caciques guaraníes, si bien no cristianos, defendieron a las reducciones. El problema entre Viedma y franciscanos de Tarija no se resolvió y fue superado por la Guerra de la Independencia Latinoamericana. Sin embargo, otros procesos estaban gestándose que fueron impulsados por las élites latinoamericanas ligadas a los movimientos intelectuales europeos que provocaron la Revolución Francesa. Se dio el caso que la repartición guaraní de Cuyambuyo recurrió al defensor de los indios de la Intendencia de Salta, acusando a los padres de robarles a los hijos, después de quitarles las mujeres y de enriquecerse en razón de un pretendido sistema parroquial. La explicación del intendente, definido por los padres persona incristiana, encubría verdades muy profundas y por él tergiversadas. El robo de niños se refería a la asistencia a la escuela, en la que el niño debía estar todo el día. El robo de las mujeres se debía a la prohibición de la poligamia y las ganancias parroquiales no correspondían absolutamente a lo que se vivía en la reducción por ser economía comunitaria. Tales prejuicios ideológicos cultivaron el sustrato antieclesial del proceso de la independencia. Por su actitud exquisitamente espiritual, los padres de Tarija no se involucraron en situaciones de poder, porque lo importante para ellos era defender las reducciones, lo que no lograron por el espíritu militar de Guarnes que destrozó la región actualmente llamada la Cordillera y llevó cautivos a todos sus conversores. El convento de Tarija fue visitado por realistas y patriotas. Estos últimos fueron los que no permitieron la ocupación del convento. Por tales razones, ni archivo, ni bibliotecas, ni obras de arte fueron saqueadas. El pueblo defendió la ciudadela del espíritu de Tarija. Según los dictámenes antieclesiales del mariscal Sucre de 1825 a 1826, también el convento de Tarija habría debido seguir la trayectoria de ser confiscado por el Estado. En sus memorias, el general Burdett O'Connor escribió: Estando yo en Tarija, me llegó una orden muy reservada de cerrar los conventos de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín, y de apoderarme un solo día de todos los archivos con objeto de imponerse el gobierno de los censos fundados a favor de dichos conventos, para destinarlos al ramo de beneficencias y de vender en pública subasta las fincas que estuviesen en caso de ser enajenadas. Cumplí con la orden respecto de los conventos de Santo Domingo y San Agustín, pero aventuré una observación relativa al de San Francisco, en el cual habían 3 religiosos, a quienes toda la población y la campaña miraban hasta con veneración, y mi observación tuvo el efecto de que hasta ahora subsiste el convento de San Francisco, en mucho mayor estado que antes, y hoy día, si no me equivoco, tiene cerca de 30 religiosos de una conducta ejemplar, y que son muy meritorios y altamente útiles al país. El general Burdett O'Connor terminó su escrito en el año 1871. Con permiso del presidente Andrés de Santa Cruz, el padre Andrés Herrero, con ayuda económica de bienhechores particulares, del gobierno central y de la ciudad de Tarija, en 2 viajes a Europa en 1834 y 1835, trajo 80 frailes que distribuyó en Perú y Bolivia. Por el fortalecimiento de personal,
el colegio y convento de Tarija tomaron sus antiguas tareas de presencia en la ciudad, en las parroquias y comunidades del campo, iniciativas de caridad y de ciencia y de ser misioneros hacia el Chaco. Heredaron de sus hermanos predecesores el convento, así lo describe el padre Alejandro Corrado. Este edificio, que aún subsiste tal como lo levantaron los padres españoles, nada tiene de elegante ni de suntuoso. Las celdas bajas y pequeñas, estrechos y lóbregos los corredores, todo es pobre, todo inspira una santa tristeza que reconcentra los sentidos y eleva el corazón. Sin embargo, nada falta a lo que puede contribuir a la religiosa comodidad de los que lo habitan. Una espaciosa huerta, con paseos sombreados de durazneros y molles, de cipreses y álamos, ofrece agradable diversión a los ánimos fatigados por largas y serias ocupaciones. Una copiosa biblioteca con 4.586 volúmenes, rica en obras clásicas en todo ramo de ciencia y literatura, facilita a los estudiosos ya una instrucción severa, ya una útil recreación. Una cómoda enfermería con su oratorio está destinado al descanso y alivio de los viejos y achacosos, que son provistos de remedios por un botiquín bien surtido. Al poco tiempo, el renombre de las actividades sobrepasó el entorno de Tarija. El padre Seferino Musani fue nombrado comisario de todos los colegios de la América Meridional, lo que estableció una centralidad jurídica y espiritual de los franciscanos de Tarija. Tarija misma integraba a los frailes en sus instituciones. El padre Zacarías Pogolotti fue nombrado rector del Colegio de Ciencias, hoy Colegio Nacional San Luis, y el padre Leonardo Delfante, encargado de la construcción del Lazareto. El gobierno central y la prefectura confiaron al padre José Gianelli la expedición al Pilcomayo para establecer una conexión con Asunción del Paraguay. Falló por el desaliento de los soldados. La fama mayor del colegio se dio en los años entre 1860 y 1872. Llegaron de Argentina y del interior de Bolivia las peticiones de integrarse a la comunidad de Tarija del padre Mamerto Esquiu y del padre